Bueno, buenas tardes. Os enseño ya mi pantalla funcionando, con el clima, con todo, ya en perfecto funcionamiento, después de ha costado porque es la primera que se ha hecho en España, pero pantalla recuperada, con un chip de 4 veces más de capacidad y a un precio de unos 1.000 euros con IVA, pero porque estaba muy dañada y le faltaban muchos datos, había que recuperar en laboratorio y ha costado un montón. Pero si se hace antes de que se dañe y se cambia el chip antes de que se dañe, 550 euros con chip, mano de obra, IVA y todo incluido. Así que aconsejo a todo el que tenga un Tesla cambiar el chip antes de que falle la pantalla y se quede toda negra. Si no, luego hay que recuperar datos y se complica mucho la cosa. Y tarda más tiempo y encima pues son 1.000 euros en vez de 550. Así que nada, muy contento. Ya he conseguido la pantalla y el coche, que ha costado, ha habido que pelear mucho, pero ya la tenemos. Poco a poco vamos aprendiendo. ¡Hala! Hasta luego.